Vamos a pasar entonces al doctor Rafael Guillén Liriano, quien tiene la quinta exponencia, sexo en tiempos modernos. Dios les bendiga. Les bendiga. Quiero saludar a la directiva de la Alianza Cristiana Universitaria Internacional por concedernos el privilegio de estar acá para compartir algo y hacer un ejercicio de resumir. Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a ejercitar el arte del resumen en un tema tan rico en contenido y tan polémico en algunas áreas. También vayan mis felicitaciones para los conferenciantes que me antecedieron. Lo hicieron bien, todos. Así que algunos con nervios, otros sin ellos, pero lo hicieron bien. Nada, yo quiero empezar mi exposición diciendo, ya no se habla de tiempos modernos, se habla de posmodernismo y se habla hasta de posverdad. Y ese posmodernismo de alguna manera es un tremendo desafío para los que compartimos los valores cristianos que usted y yo queremos vivir. Pero yo quiero empezar mi ponencia consultando las escrituras en Cantar de los Cantares, capítulo 7, y voy a leer este pasaje en la traducción viviente. Oiga bien, préstele atención a esto. Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Ahí mismo entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Esbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano con vista a Damasco. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus ojos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Eres tan esbelta como una palmira, y tus pechos son como los racimos de su fruto. Y yo dije, treparé a la palmira y tomaré su fruto. O sea, está diciendo, tus pechos, tú eres tan esbelta como una palmera y tus pechos son como los racimos de su fruto. Y yo dije, voy a trepar a esa palmera para tomar esos frutos. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Señores, el sexo es un tema tabú hoy.
en las iglesias y en muchos sitios, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Fíjese que este libro creó una serie de dificultades. Por ejemplo, en el primer esfuerzo de traducción de la Biblia al español, allá en el siglo de oro de la letra española, había un cuestionamiento de que si se traducía este libro no era un atentado a la moralidad. Eso era lo que se pensaba. Así que parece ser que la Biblia es como más abierta al abordaje de la sexualidad que lo que somos hoy. No sé cuándo fue que se perdió esto, pero por ejemplo, uno de los libros o de las publicaciones más abiertas con respecto a la sexualidad surge de uno de los países más conservadores hoy, el Kama Sutra. Ver las posiciones y lo que se dice en el Kama Sutra, uno dice, ¿cómo es que eso viene de una sociedad tan conservadora? ¿Cuándo fue que se perdió el norte? Por ejemplo, la sexualidad tenía un matiz religioso. De hecho, en una época en donde reinó el matriarcado, la mujer era la figura principal porque a través de la mujer era que se consultaba a los dioses. Así que surgió el sexo como algo ritual, como algo religioso, como algo que abría la compuerta. De hecho, la gran diosa Diana, de la que ustedes escuchan en Hechos capítulo 19, era representada por un dorso lleno de senos, lleno de pechos. Así que, ¿cuándo fue que la sexualidad llegó como a tener estos ribetes de mitos y de tabúes? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse. ¿Por qué comenzó el sexo a ser relegado al plano de lo oculto, de lo sucio, de lo que no se debe de hablar? Porque la teología cristiana estaba permeada por la filosofía griega, que específicamente la corriente que decía que todo lo material era malo y que el espíritu no podía contaminarse con lo material. Así que después la versión que se hizo con el control del cristianismo comenzó a enseñar como dogma que el pecado original había sido que la primera pareja tuvo relaciones sexuales. Yo no sé cómo era que la primera pareja iba a cumplir lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28, multiplicaos y subyugad la tierra, porque para multiplicarse eso no se hace con ayuno y oración. Ya usted supo cómo es que se multiplica la raza humana, pero al final de cuentas eso siguió permeando por siglos. Después, cuando apareció el siglo de las luces, el siglo XIX, pues entonces ascendió al trono la reina Victoria en uno de los países más influyentes del mundo, Inglaterra. La reina Victoria, que tuvo el reinado más extenso hasta estos días, que la difunta Isabel II lo superó. La reina Victoria ascendió al trono inglés en 1837 y gobernó Inglaterra hasta 1901, a la hora de su muerte. Inglaterra, la reina Victoria podía decir que en territorio inglés nunca se ocultaba el sol. Nunca se ocultaba el sol. Así que era una de las naciones más poderosas de la tierra. Pero del Palacio de Buckingham se abrogaron el derecho hasta de dictar cuál era la posición sexual en la que se debía de tener relaciones en el imperio inglés. La mujer abajo y el hombre arriba. Y de ahí surge lo que se conoce como la moral victoriana. Esos polvos son los que crean estos lodos. Y yo no me imagino como la doble moral que hay ahí, porque
A la reina Victoria le encantaba el sexo. Y se cuenta una anécdota que cuando ella alumbró a su 9º hijo, porque tuvo 9 hijos, hizo una gravedad que casi pierde la vida y el médico le dijo: Su Majestad necesita cuidarse porque si vuelve a quedar embarazada eso puede significar su muerte. Y dicen los historiadores que la reina se guardó en su palacio llorando 2 días porque le iban a quitar el único entretenimiento que ella tenía: disfrutar el sexo con el príncipe Alberto, que era el rey consorte. ¿No? Y se paría muchacho por un tubo y 7 llaves. Ahora, ¿qué pasa? Insisto, el cristianismo por una parte, la moral victoriana por otra, entonces comienza a ser desafiada con las investigaciones sobre sexualidad humana, especialmente la de Alfred Kinsey, allá en los Estados Unidos, en la década del 30 y la década del 40. Alfred Kinsey, en el informe Kinsey, en su investigación, puso en evidencia que la sociedad moralista norteamericana era una sociedad de doble moral, porque la mayoría de las parejas practicaban el sexo de una manera que se consideraba prohibida en el público. Por ejemplo, dentro de su investigación, Kinsey estableció, oiga bien, que el 67% de las parejas norteamericanas practicaban el sexo oral. Y así el informe Kinsey crea un problema ético, porque Kinsey hasta observó prácticas sexuales pederastas, es decir, relaciones sexuales entre niños prepúberes. Por esa razón resulta polémico, pero Kinsey puso en evidencia que la sociedad norteamericana era una sociedad de doble moral, quizás dirigido por el puritanismo y cosas por el estilo, pero las prácticas que se daban tras las alcobas eran evidentemente condenadas en público, pero practicadas allá adentro. De las investigaciones de Kinsey abreva Master y Johnson en sus investigaciones sobre sexualidad en la época moderna, y ahí nosotros entonces vemos que hay un interés sobre cómo funciona el cuerpo en la sexualidad. Master y Johnson se atrevieron en la década del 60 a observar más de 5,000 respuestas sexuales en pareja que iban desde los 18 años hasta octogenario. Y ahí hacen una propuesta de lo que es la respuesta sexual humana basada en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Pero ¿qué pasa? Master y Johnson hacen un descubrimiento, específicamente lo recogen en su libro Inadecuación de la sexualidad humana. Ellos hacen un descubrimiento que de alguna manera me confronta a mí como cristiano y lo confronta a ustedes como cristianos también. Él se atrevió, uno de sus descubrimientos fue que mientras más profundas sean las ideas religiosas de un ser humano, menos disfruta del sexo. Porque la religión, fíjese que tiene un matiz, el Kama Sutra tiene un matiz religioso. Cantar de los Cantares sin tapujo utiliza una descripción del cuerpo femenino que escandalizaría a muchos. Fíjese, entre tus muslos, ¿qué hay? Hay montones de trigo rodeados de lirio. Y en uno de sus pasajes, Salomón se atreve a decir, después de hablar del ombligo, que es como tazón, que no le falta bebida, entonces él como que suspira y dice: déjame bajar a tu huerto, amada mía, porque he percibido tus aromas. Y uno se pregunta, ¿sabía Salomón que las mujeres se expelen cuando están ovulando una
hormona que excita al hombre, que aumenta su líbido, llamado feromona. Salomón no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Así que llegamos a la década del 60, el movimiento hippie. El movimiento hippie no desapareció en la década del 60. ¿Qué propugnaba el movimiento hippie? Aparte de fumar marihuana, de mudarse en comuna, también el sexo libre. Y esos muchachos que pasaron ese momento de locura, después se convirtieron en presidentes, se convirtieron en empresarios, se convirtieron en directores de organismos supranacionales. Y lo que ellos aprendieron y propugnaron, pues entonces ya con el poder en la mano podían entonces seguir propalándolo para que me entiendan mejor. ¿Qué pasa? Ese sexo librismo o ese sexo libre trajo estos lodos. Es bien resumido en una famosa salsa, por ahí, perdónenme, no quiero herir sentimiento, era Viernes Social. El salsero canta esto con una historia de una mujer y un hombre que se ven en una discoteca y de repente bailan y se van y tienen relaciones sexuales y ni siquiera saben su nombre. Y tienen sexo como una despersonalización de la sexualidad, el sexolibrismo. Entonces, esto nos conduce a una época en donde prima la hipersexualidad. Pero no necesariamente eso significa que, aunque somos una sociedad hipersexualizada, no necesariamente significa que somos una sociedad que disfrutamos del sexo. Oiga bien, en un estudio realizado por la Universidad de San Diego, California, y publicado en la revista especial de sexualidad llamada Archivo de Sexualidad, Desarrollo de Archivo de Sexualidad, publicada en Estados Unidos. Estoy traduciendo del inglés en un mal inglés mío que está grave en cuidados intensivos, pero entiendo algunas palabritas. Esa investigación arrojó algo. Estamos en una sociedad hipersexualizada, pero eso no significa que esta sociedad hipersexualizada disfrute más del sexo que generaciones anteriores, porque en ese estudio se puso en evidencia que los millennials, es decir, los nacidos en la década de 1980, 1990, tienen menos relaciones sexuales o tenían menos relaciones sexuales al cumplir los 18 años que la generación pasada, conocida como la generación X. Es decir, es una generación que se ha criado en un ambiente hipersexualizado, pero disfruta menos del sexo. Y es una generación con menos educación sexual. A pesar de que nosotros tenemos muchísimas investigaciones puntuales sobre sexualidad, ¿de dónde abreva el millennial para aprender de sexualidad? De la pornografía. De la pornografía. Pornhub, que es una de las páginas de pornografía más famosas del mundo, en el año 2018 tuvo 33.500 visitas en su página web para ver contenido pornográfico. 33.500 millones de visitas. No me estoy equivocando en la fecha. 33.500 millones de visitas. Y ahí es que recibe educación sexual. Señores, en Estados Unidos, la edad para ver pornografía se establece en 8 años.
Y la mayoría de los niños que comienzan a ver pornografía a esa edad, la comienzan a ver en el contexto de la realización de sus tareas, de sus tareas escolares. Si yo le pregunto a ustedes cuánto dejarían entrar un desconocido para que duerma con su hijo de 8 años, con su hija de 9 años, con su hijo de 11 años, que duerman en su cuarto, que estén a solas en su cuarto, ¿ustedes cuánto lo permitirían? Ninguno de ustedes lo permitirían, pero no supervisan lo que ellos ven en la tablet, no supervisan lo que ellos ven en la computadora. ¿Qué pasa? La pornografía es una caricatura de la sexualidad. Una caricatura de la sexualidad. El consumo excesivo de pornografía está asociado con disfunciones sexuales tales como disfunción eréctil, eyaculación precoz y otros. De hecho, a pesar de que la comunidad científica no ha reconocido la pornografía como adicción en este caso conductual, porque hay adicciones a sustancias y adicciones conductuales, el DSM todavía no reconoce, ni el CIE-100, el DSM publicado por la APA, Asociación Psiquiátrica Norteamericana, y el CIE-100 publicado por la Organización Mundial de la Salud, ninguno de esos documentos científicos que son la fuente donde psiquiatras y psicólogos consultamos para hacer diagnóstico, ninguno de esas dos publicaciones reconoce la adicción a la pornografía como una entidad de enfermedad mental. Sin embargo, ese es un problema serio en las iglesias. Ese es un problema serio entre las parejas. Es una caricatura. Señores, esos penes enormes que ustedes ven en los actores pornográficos, eso es a través de un casting. Ningún hombre es capaz de durar con una erección 1 hora. Eso se llamaría priapismo. Y tendría que ir donde un urólogo para que el urólogo entonces haga una intervención quirúrgica para tratar de detener, para tratar de hacer que los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, que son el mecanismo por medio del cual se produce una erección, entonces comiencen a flexionarse. Eso es a través de superplano o de escena superpuesta una a la otra. Ninguna mujer está chillando desde que le pongan la mano. La joven que arrasó en los Grammy norteamericanos de este año, cuyo nombre se me olvida, ¿no? Yo creo que Jenny, que si yo qué, que se llama, de apenas 23 años, arrasó, ganó 8 Grammy en una entrevista recogida por la BBC de Londres. Esta mujer se atrevió a decir que ver pornografía desde los 8 años le dañó su autoestima y la hizo caer en práctica denigrante. Esa es la sexualidad moderna. La mitad de la población mundial tiene clítoris. La mitad de la población tiene clítoris. Pero no fue hasta el año 2005 que Helen O'Connor, famosa uróloga australiana, lo describió por primera vez de manera completa y anatómicamente en un artículo publicado en Journal of Urology. Es decir, eso es como revista de urología. Y la mitad de la población tiene clítoris. Y muchas de esas personas que tienen clítoris, ni siquiera hay un meme por ahí, o un video medio chistoso, en donde la mujer le dice a su esposo, oye fulano que tengo clítoris. Y él le responde, pero ¿y por qué tú no vas al médico? ¿Con qué se cura? No, que no es una enfermedad. No, pero es que lo tengo aquí. ¿Y dónde? Abre la boca para ver si te lo localizo. Y ella abre la boca y él le mete la mano, el dedo en la boca hasta que ella como que hace náusea por vomitar. Pero no se siente tan placentero, contesta ella. A pesar de que se viene hablando de clítoris desde el siglo XV,
y que Falopio por poco le quita a Bernali qué sé yo, los créditos. Falopio descubrió las trompas, que se llaman así con su nombre, pero solamente describió una parte. Es el único órgano en el cuerpo humano cuya función es el placer. Señores, no existe otro órgano en el cuerpo humano cuya función sea dar gusto. Nada más es para dar gusto. No hay otro órgano. Entonces, nosotros necesitamos de alguna manera comenzar a entender que la sexualidad es un regalo de Dios y que yo tengo el permiso para disfrutarlo, pero que ese permiso solamente se me ha concedido para que yo lo disfrute en el más acá, porque en el más allá no hay sexo. Así que si usted no lo disfruta en el más acá, descuídese que en el más allá no hay sexo. Lo que quiero, porque yo sé que el tiempo me traiciona, no sé qué tiempo me queda. Sí, 2 minutos. Está bien. Miren. La sexualidad en los tiempos modernos se ha reducido a puro instinto. Un sujeto que dirige un objeto, un instinto, y nosotros estamos asistiendo a una especie de cosificación de la mujer. Lo vemos en las escenas de pornografía, lo vemos en los medios de comunicación que son mucho más abiertos ahora para publicar cosas tremendamente sexualizadas y una serie de asuntos. Insisto, el tiempo como que, ya yo le dije que es un reto resumir en esto. Abraham Maslow un día comenzó a preguntarse qué motiva la conducta del ser humano. Y después de décadas de investigación, Maslow diseñó una pirámide, la famosa pirámide de Maslow. Y en la base de la pirámide él ubicaba, él decía que el ser humano se motiva para satisfacer necesidades. Y coloca en la base de la pirámide las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Las necesidades que son prioritarias para conservar la vida, como comer, dormir. Pero también el sexo está puesto en esa necesidad básica, porque el sexo, señor, el comportamiento sexual se basa en 3 necesidades primarias. La primera, la necesidad de apego emocional. La segunda, la necesidad de satisfacción sensorial. Y la tercera, la necesidad de extender la especie. Yo creo que, insisto, nosotros estamos asistiendo a una época de hipersexualización, pero no podemos olvidarnos que yo tengo el permiso de Dios para disfrutar con mi pareja de una sexualidad plena, de una sexualidad enriquecedora, de una sexualidad creativa, de una sexualidad en la que yo puedo sentarme con mi pareja y compartir mis pensamientos sexuales, mis fantasías sexuales. Quiero esto, quiero que tú me comas, quiero que tú me toques, quiero que tú haga esto, haga aquello, haga lo otro, comprendiendo que yo soy pastor y aquí hay pastores. Los pastores no pueden meterse en lo que tú haces de esa puerta hacia allá. Tienes el permiso. Y por favor, yo concluyo con esto. Yo tuve una cliente que la acompañé en un proceso ahí de pareja. Hubo una infidelidad y cuando yo le pido que vayan a mi consultorio los dos, el tipo le es infiel y hasta procrea una hija con la infidelidad. Y él dice, mire,
yo necesitaba probar si el problema era mío o el problema era de ella. Porque cuando yo tenía relaciones sexuales con mi pareja, era como tener una masturbación vaginal. Esa mujer se tiraba ahí y no cooperaba en nada. Y yo sentía que estaba haciéndolo con un maniquí. Y yo quería probarme si de verdad era yo el problema o era ella. Entonces ella le ripusta diciéndole lo siguiente: mire, yo me crié en una iglesia conservadora y cuando a mí me hicieron la despedida de soltero, me rodearon un grupo de viejas de la iglesia que me dijeron que tener eso adentro era como tener un tizón encendido. Así que yo me preparé para padecerlo y no para disfrutarlo. Tienes el permiso de Dios. Dios les bendiga y perdónenme el tiempo.